En lo profundo de los olvidados valles de los Apalaches, donde árboles centenarios custodian secretos enterrados hace mucho tiempo, Sarah Matthews se encontró perdida. Embarazada de 8 meses y a kilómetros del sendero más cercano, el pánico se apoderó de ella mientras las nubes de tormenta se acumulaban sobre su cabeza. Cuando la cabaña en ruinas apareció entre la niebla, le pareció su salvación, hasta que el cañón de una escopeta la recibió en la puerta. Detrás de él estaba Marcus Holt, un hombre que no había hablado con nadie en 7 años, sus piernas inútiles bajo una manta desgastada, sus ojos agudos y desconfiados. 2 desconocidos, cada uno vulnerable a su manera, atrapados por las circunstancias y la oscuridad que se acercaba. ¿Qué sucede cuando la supervivencia depende de confiar en la persona que más temes? El sol apenas había salido. Cuando Sarah Matthews se puso en marcha esa mañana, su mochila era más ligera de lo habitual, pero aún así le resultaba incómoda con su vientre hinchado. A sus 35 años, había pasado la mitad de su vida capturando la vida salvaje a través del objetivo de una cámara. Pero esta expedición era diferente. Su editor la había tachado de imprudente cuando le propuso un último encargo antes de su baja por maternidad, embarazada de 8 meses en la naturaleza salvaje de los Apalaches. Ni hablar, le había dicho. Pero Sarah nunca había sido de las que hacían caso a las advertencias. En su apartamento de Charlotte, una pila de papeles de divorcio firmados esperaba sobre la mesa del salón. El anillo de su dedo reflejaba la luz de la mañana mientras se ajustaba las correas de la mochila. Seguía llevándolo, no por sentimentalismo, sino porque sus dedos se habían hinchado demasiado como para quitárselo cómodamente. Como tantas otras cosas en su vida, se había convertido en una carga a la que se había acostumbrado a soportar. Simplemente queremos cosas diferentes, le había dicho Michael 6 meses atrás, evitando cuidadosamente con la mirada su vientre cada vez más prominente. El embarazo había sido inesperado, una última chispa en un matrimonio que ya se estaba enfriando. Él había aceptado pagar la manutención del niño, pero dejó claro que no estaba preparado para ser padre. Sarah asintió con la cabeza, se tragó su decepción y al día siguiente comenzó a planificar este viaje. El bosque la recibió con sonidos familiares, los pájaros cantando desde las copas de los árboles, las hojas crujiendo bajo sus pies. Sarah siempre había encontrado claridad en los lugares salvajes, lejos de las expectativas y los juicios de los demás. Aquí fuera no importaba que estuviera a punto de convertirse en madre soltera a los 35 años, o que su carrera como fotógrafa de especies en peligro de extinción quizá nunca se recuperara de la pausa que tendría que tomarse. «Solo tú y yo, pequeña», susurró, apoyando una mano en su vientre, mientras recorría una sección empinada del sendero. El bebé respondió con una patada, un movimiento que aún la sorprendía incluso después de meses de estas conversaciones silenciosas. Su madre le había rogado que reconsiderara el viaje. «¿Y si pasa algo?», le había preguntado, con las arrugas de preocupación alrededor de los ojos cada vez más profundas. Sarah le había mostrado el teléfono satelital, el itinerario detallado, los suministros de emergencia. «Llevo 15 años haciendo esto», le había recordado a su madre. «Esto es lo que soy». Pero cuando el cielo se oscureció y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, Sarah sintió la primera punzada de duda. Las marcas del sendero se habían vuelto cada vez más tenues en el último 1,5 kilómetros, y su GPS mostraba inconsistencias. Consultó su mapa de papel, trazando la ruta prevista con el dedo. Según este, ya debería haber llegado al mirador de la cresta. La lluvia se intensificó, y Sarah aceleró el paso buscando refugio. Su respiración se volvió dificultosa mientras subía la pendiente. El bebé se movió incómodo, presionando contra su diafragma. «Solo un poco más», se prometió, aunque no estaba segura de a quién intentaba tranquilizar. El primer trueno la hizo sobresaltarse. Las tormentas de verano en estas montañas podían desarrollarse a una velocidad aterradora. Necesitaba encontrar refugio ahora mismo. Sarah abandonó el tenue sendero y se dirigió hacia una zona más densa del bosque, donde las copas de los árboles podrían ofrecerle algo de protección. Fue entonces cuando lo vio. Una forma oscura a través de la cortina de lluvia y niebla. Una estructura de algún tipo enclavada en la ladera. Su alivio fue inmediato y abrumador. No había visto ninguna cabaña marcada en su mapa, pero los refugios del servicio forestal no siempre estaban documentados. Un rayo iluminó brevemente el claro que tenía delante. La cabaña era pequeña,
desgastada por años de estaciones en la montaña. No salía humo de la chimenea, ni brillaba ninguna luz en la única ventana visible. Parecía abandonada, tal vez una de las antiguas cabañas de caza que salpicaban estas zonas remotas. Sarah se acercó con cautela, ya que sus años de experiencia en la naturaleza le habían enseñado que las estructuras abandonadas podían ser el hogar de animales salvajes que buscaban el mismo refugio que ella. Los escalones del porche crujieron bajo su peso. Llamó a la puerta, más por costumbre que por esperar una respuesta. Al no obtener respuesta, probó el pomo. Estaba cerrada con llave. La lluvia se había convertido en un diluvio y los truenos retumbaban sobre su cabeza. Rodeó la cabaña hasta llegar a la ventana y puso las manos a modo de periscopio contra el cristal para mirar dentro. El interior estaba oscuro, pero podía distinguir la forma de los muebles. Entonces no estaba abandonada, al menos no desde hacía mucho tiempo. Volvió a la puerta y llamó más fuerte esta vez. «Hola, ¿hay alguien ahí? Necesito refugiarme de la tormenta». El repentino sonido de un movimiento en el interior la paralizó. La puerta se abrió un poco y Sarah se encontró mirando el cañón de una escopeta. Sarah levantó las manos instintivamente y el mapa se le cayó de las manos. Más allá del cañón de la escopeta, vio al hombre que la sostenía, con barba, rostro curtido y ojos agudos y sospechosos. «Solo busco refugio», logró decir, con una voz más firme de lo que se sentía. «La tormenta, date la vuelta, vete». Su voz era áspera, como si no estuviera acostumbrado a hablar. Un trueno acompañó su orden y la lluvia cayó en cascada desde el techo del porche. Sarah se mantuvo firme, con una mano protegiéndose el vientre. «No puedo, por favor, estoy embarazada de 8 meses. Me he perdido en el sendero de la cresta. Solo necesito un lugar seco hasta que pase la tormenta». Algo brilló en el rostro del hombre, quizás duda o cálculo. La escopeta bajó ligeramente y Sarah se dio cuenta por primera vez de que estaba sentado en una silla de ruedas, sencilla pero resistente, hecha a medida para la tosca cabaña. «Nadie viene aquí», dijo, con un tono de voz cargado de sospecha, «y mucho menos mujeres embarazadas solas. No sabía que viviera nadie aquí. No aparece en ningún mapa». Esa es la cuestión. La observó durante un largo rato y luego miró más allá de ella, hacia la tormenta que empeoraba. Un rayo iluminó el claro, seguido inmediatamente por un trueno. «No te irás con este tiempo, no en tu estado». Se echó ligeramente hacia atrás, con la escopeta ahora apoyada en su regazo, pero aún al alcance de la mano. «Una noche, te irás al amanecer». Sarah entró, invadida por una sensación de alivio. La cabaña estaba más caliente de lo que esperaba, con un pequeño fuego ardiendo en la estufa de leña. Era una habitación única, meticulosamente organizada, con todo al alcance de una persona sentada. Una cama contra una pared, una pequeña zona de cocina, estanterías llenas de libros, tarros y herramientas. «Gracias», dijo ella, quitándose la mochila mojada. Él no respondió y se acercó a la estufa para añadir otro leño. La escopeta nunca abandonó su regazo. «Soy Sarah, Sarah Matthews», no preguntó. Él miró su ropa empapada. «Necesitas secarte, la manta está ahí». Asintió con la cabeza hacia una estantería. Sarah cogió la áspera manta de lana. «¿Y tú eres?». El silencio se prolongó tanto que ella pensó que no respondería. «Marcus», dijo finalmente. «Marcus, alto. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Marcus?». «Demasiadas preguntas». Su tono era definitivo. «Hay agua en esa olla, comida en ese armario. Sírvete tú misma, pero no toques nada más». Sarah se cambió a ropa seca detrás de un biombo improvisado con un viejo mapa. Cuando salió, Marcus estaba junto a la ventana, mirando la tormenta, de espaldas a ella. «La radio dice que este frente se está estabilizando», dijo. 2, quizá 3 días. A Sarah se le encogió el corazón. «No puedo quedarme tanto tiempo. Tengo que volver al sendero. Mi teléfono satelital no funcionará en estas condiciones». Se volvió hacia ella. «No hay señal entrante ni saliente durante tormentas como esta. Estamos en un valle. Estás atrapada aquí, igual que yo». Sarah se dejó caer en el borde de una silla, consciente de repente de lo agotada que estaba. El bebé pateó con fuerza, tal vez respondiendo a su estrés. Marcus la observó con expresión cautelosa. «¿De cuánto estás?». 8 meses. «Casi 9», asintió él, y luego se dirigió a un armario y sacó un botiquín médico, completo, de calidad profesional.
inesperado en este entorno rústico. ¿Alguna complicación con el embarazo? La pregunta la sorprendió. No, hasta ahora todo va bien. ¿Por qué? Porque estamos a 3 días del hospital más cercano y necesito saber a qué me enfrento. Dejó el botiquín sobre la mesa, con aire profesional. ¿Cuándo tenías previsto volver de esta excursión? Mañana por la noche. La realidad se impuso. Nadie me buscará hasta al menos 2 días después. Una planificación inteligente, dijo él secamente. Sara se enfadó. Llevo 15 años haciendo senderismo por estas montañas, no 8 meses embarazada. No es así. No sabes nada de mí. Sé de ella por primera vez. Y yo sé que tienes problemas. La afirmación quedó suspendida entre ellos. Afuera, la tormenta se intensificó y la lluvia golpeaba con fuerza el techo. Sara sintió un temblor más profundo que su miedo inicial, la inquietante conciencia de que su vida ahora dependía de la buena voluntad de este desconocido. Marcus devolvió la escopeta a un estante en la pared, aunque aún al alcance de su mano. El gesto no pasó desapercibido para Sara, una pequeña muestra de confianza o, al menos, una reducción de la amenaza inmediata. Descansa un poco, dijo, dirigiéndose hacia su cama. Mañana no será más fácil. Sara lo observó mientras se trasladaba de la silla de ruedas con una eficiencia entrenada. Solo entonces se fijó en la precisión militar de sus movimientos, en la forma en que escaneaba la habitación constantemente, en la colocación deliberada de cada objeto. No se trataba simplemente de un hombre discapacitado en el bosque. Era alguien que se había preparado para cualquier contingencia, incluyendo, al parecer, una visita no deseada. Amanecía y la lluvia seguía golpeando con fuerza el techo de la cabaña. Sara se despertó desorientada, entumecida por haber dormido en la silla. Los acontecimientos de la noche anterior le vinieron a la mente al ver que Marcus ya estaba despierto, trabajando en silencio en una pequeña mesa cerca de la ventana. Sus manos se movían con sorprendente delicadeza sobre un trozo de madera. Sujetaba con firmeza la herramienta de tallar, mientras pequeñas virutas caían sobre un paño extendido debajo. La luz de la mañana iluminaba la colección de figuras de madera dispuestas en un estante sobre su lugar de trabajo. Pájaros en vuelo, ciervos en pleno salto, osos montando guardia. Cada uno captaba un momento de dignidad salvaje representado con notable precisión. «Eres un artista», dijo Sara, con la voz aún pastosa por el sueño. Marcus no levantó la vista. «Tallo madera, para pasar el tiempo. Son preciosas». Se puso de pie y estiró la espalda dolorida. «¿Puedo?» Él levantó la vista brevemente y luego asintió. Sara se acercó a la estantería y examinó las figuras más de cerca. Un halcón con las alas extendidas parecía casi listo para levantar el vuelo desde la palma de su mano. La madera estaba pulida y lisa, y cada pluma era distinta. «Halcón de cola roja», dijo Marcus, volviendo a su trabajo. Común por aquí, la cabaña se revelaba diferente a la luz del día. Lo que había parecido aleatorio en la tenue luz del atardecer, ahora parecía meticulosamente organizado. Cada superficie tenía múltiples funciones. Las paredes tenían ganchos y estantes a la altura de una silla de ruedas. Las herramientas colgaban cuidadosamente dispuestas. Un sistema de cuerdas y poleas cerca de la estufa de leña permitía a los marcadores manejar los troncos más pesados sin levantarse. Una estantería dominaba una de las paredes. Libros de medicina, guías de supervivencia en la naturaleza, ingeniería mecánica, carpintería, etc. Varios diarios encuadernados a mano en cuero estaban alineados en una fila ordenada. «El café está en la estufa», dijo Marcus, interrumpiendo su inspección. «Sírvete», dijo Sara mientras se servía una taza y saboreaba el rico aroma. «¿Cuánto tiempo te llevó a adaptar este lugar?», preguntó Marcus mientras seguía tallando, aparentemente absorto en la delicada curva de lo que parecía el ala de un búho. «3 años para hacerlo bien. Empecé por lo básico. Ensanché las puertas, bajé las encimeras, construí rampas. El resto vino después. Y lo hiciste todo tú solo». Sus manos se detuvieron momentáneamente. «Tuve que hacerlo». Sara sorbió su café, dejando que el silencio se prolongara. Afuera, un par de gorriones parloteaban en el alféizar de la ventana, sin dejarse intimidar por la lluvia, los sistemas de agua, la gravedad alimentada desde el manantial en la cresta. Marcus finalmente continuó como si la conversación nunca se hubiera detenido. Paneles solares para la electricidad mínima, estufa de leña para calentar y cocinar.
Un sótano bajo el suelo para almacenar alimentos. Señaló un anillo metálico incrustado en el suelo que Sarah no había visto antes. Todo lo que necesito está aquí. ¿Y los suministros que no puedes fabricar? Medicamentos, herramientas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. 2 veces al año envío por radio una lista a un amigo que lleva suministros hasta la carretera forestal. A 8 kilómetros de aquí. Yo los traigo de vuelta. Asintió con la cabeza hacia un carro modificado que había en la esquina. Los senderos de los ciervos son lo suficientemente anchos si conoces la ruta. La mirada de Sarah volvió a las figuras de madera. Entre ellas había una cabaña delicadamente tallada, una miniatura perfecta de la que ocupaban, con pequeñas tejas en el techo y un porche que la rodeaba. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, en esta cabaña? 7 años y 2 meses. La precisión de su respuesta la sorprendió. Y antes de eso, la herramienta de tallar se detuvo. Otra vida. Sarah reconoció el límite y no insistió más. Se acercó a la ventana y observó cómo la lluvia caía en cascada desde el borde del techo. El claro alrededor de la cabaña era más grande de lo que había imaginado, bordeado por un pequeño huerto protegido por una valla para ciervos. Más allá, un denso bosque reclamaba la ladera de la montaña. «Tus senderos están por allí», dijo Marcus, señalando hacia el noroeste. «Cuando deje de llover, sigue el arroyo unos 5 kilómetros. Se unirá al camino marcado. Pareces seguro de que podré marcharme pronto. El barómetro está subiendo. La tormenta se alejará a mediodía». Dejó su talla, revelando una lechuza de granero a medio formar. «Deberías poder volver a la estación de guardabosques antes de que anochezca». «Gracias». Sarah se apartó de la ventana. «Por dejarme quedarme. No tenías por qué hacerlo». Marcus la miró directamente, con una expresión indescifrable. No tenía por qué. Se acercó a un armario y lo abrió, dejando al descubierto una radio de onda corta mucho más sofisticada de lo que Sarah habría esperado. «Deberíamos comprobar las condiciones antes de salir». Ajustó los diales con falta de práctica. La radio solo emitía estática. Marcus frunció el ceño y ajustó las frecuencias. «Eso no está bien». Sarah se acercó. «¿Qué pasa?» «Los canales de emergencia siempre están operativos». Probó otra frecuencia, más estática. «Podría ser la tormenta». «No». Su expresión se ensombreció. «Está pasando algo más». Marcus siguió ajustando las frecuencias de radio, frunciendo aún más el ceño. «Algo está bloqueando la señal. Podría ser la tormenta». «Podría ser». «¿Podría ser qué?», preguntó Sarah. Antes de que él pudiera responder, ella sintió un dolor agudo en el abdomen. Jadeó, apoyándose en la mesa para sostenerse. La atención de Marcus se desvió inmediatamente. «¿Cuánto tiempo hay entre ellas?» «¿Qué?» Sarah se enderezó lentamente a medida que el dolor remitía. «Las contracciones». «¿Con qué frecuencia?» «Esa ha sido la primera. Probablemente solo sean contracciones de Braxton Hicks. Yo las he tenido antes». Marcus se acercó a un baúl que había a los pies de la cama y sacó un botiquín médico bastante gastado. El maletín era de uso militar, con letras descoloridas estampadas. Lo abrió, revelando una ordenada variedad de suministros que iban mucho más allá de los primeros auxilios básicos. «Siéntate», le indicó, sacando un estetoscopio y un tensiómetro. «Estoy bien», protestó Sarah. «Es normal en esta etapa. Hazme el favor». Su tono no dejaba lugar a discusiones. Sarah se sentó y observó cómo se ponía los guantes de látex con falta de práctica. «Parece que sabes lo que haces». «Primero la presión arterial», dijo, ignorando su observación. Le colocó el tensiómetro en el brazo y escuchó atentamente con el estetoscopio. 130/85, más alta de lo ideal. «Estoy estresada, atrapada en una tormenta, abandonada con un desconocido apuntándome con una escopeta. Eso tiende a elevar la presión arterial». La comisura de sus labios se crispó, casi en una sonrisa. «Es comprensible». Colocó el estetoscopio sobre su vientre, moviéndolo metódicamente. Al cabo de un momento, su expresión se suavizó. Un latido fuerte. Sarah sintió un curioso alivio ante su confirmación. «Es muy activa, sobre todo por la noche». Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. «Lo descubrí en la ecografía de las 20 semanas». Marcus asintió con la cabeza y continuó con el examen. «¿Tiene hinchazón en las extremidades? ¿Dolores de cabeza? ¿Alteraciones visuales?» «No». «¿Es médico?» Guardó el equipo antes de responder. «Médico de combate. 2 misiones. Afganistán, entre otros lugares». Cerró el maletín. Las contracciones podrían estar provocadas por el estrés o ser un parto prematuro.
En cualquier caso, no debería salir a caminar sola. Otra oleada de dolor le recorrió el abdomen, esta vez más fuerte. Sarah hizo un gesto de dolor y respiró profundamente, tal y como había aprendido en las clases de preparación al parto. Es demasiado pronto, observó Marcus, mirando su reloj. Han pasado 15 minutos desde la última. No puedo estar de parto. Apenas estoy de 36 semanas. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Marcus no pareció sorprendido. Las baterías solares no pueden soportar la tormenta. Tenemos linternas de reserva, dijo mientras se dirigía a un armario y sacaba 2 lámparas de aceite. Al encenderlas, la cabaña se llenó de una cálida y parpadeante luz. La lluvia golpeaba el techo con renovada intensidad. Definitivamente no vas a salir hoy, dijo, colocando una lámpara sobre la mesa entre ellos. Quizás tampoco mañana, dadas estas contracciones. Sarah sintió una oleada de pánico. Necesito ir al hospital si esto realmente está sucediendo. Las carreteras estarán inundadas a estas alturas. Incluso si no lo estuvieran, hay 2 horas en coche hasta el centro médico más cercano. Y eso suponiendo que tuvieras un vehículo. Así que estamos atrapados aquí y es posible que yo tenga un parto prematuro. No es posible. Y sacó un frasco pequeño. El sulfato de magnesio podría ralentizar las cosas. Sarah lo miró fijamente. ¿Por casualidad tienes medicamentos para el parto prematuro? Una expresión cautelosa cruzó su rostro. Tengo un botiquín completo para todas las mujeres embarazadas que pasan por tu cabaña secreta en caso de emergencia. Midió la dosis con precisión. Esto ayudará a relajar los músculos uterinos. Nos dará algo de tiempo. Sarah aceptó la medicina. De repente se dio cuenta de lo mucho que estaba confiando en este desconocido. ¿Eras un buen médico? Marcus se ocupó de reorganizar el botiquín, evitando su mirada. Lo suficientemente bueno. La mayoría de mis pacientes sobrevivieron. Eso no es precisamente tranquilizador. No pretendía serlo. Finalmente levantó la vista. Pero ahora mismo, soy todo lo que tienes. Otra contracción la invadió, esta vez más duradera. Cuando pasó, se encontró con Marcus mirándola fijamente, con evidente preocupación bajo su expresión estoica. Cada 8 minutos, anotó. Demasiado rápido. La luz de la linterna proyectaba largas sombras sobre su rostro, resaltando la tensión en su mandíbula. Por primera vez, Sarah vio algo más allá de su aspecto rudo. Un hombre calculando riesgos, sopesando opciones, recurriendo a su entrenamiento. Necesito que te acuestes, dijo, con una voz que adoptó un tono clínico y distante. Tenemos que controlar estas contracciones adecuadamente. Cuando Sarah se dirigió a la cama, las luces de la cabaña parpadearon momentáneamente y luego se apagaron de nuevo con un suave estallido del cuadro eléctrico. En la renovada oscuridad, los truenos retumbaron en las montañas como fuego de artillería. La silueta de Marcus se detuvo, con la cabeza ladeada como si escuchara algo más allá de la tormenta. Esta vez se ha ido la luz para siempre, dijo en voz baja. Ahora estamos solos. A medianoche las contracciones se habían ralentizado a intervalos irregulares. Sarah yacía en la cama de Marcus, agotada, pero incapaz de dormir, observándolo mientras revisaba los suministros a la luz de una linterna. Se movía con la eficiencia de alguien acostumbrado a prepararse para los peores escenarios. La medicina ha funcionado, dijo ella. Gracias, respondió Marcus sin levantar la vista de su inventario. Nos ha dado tiempo. Eso es todo. ¿Dónde aprendiste a tratar el parto prematuro? Hizo una pausa y luego se metió la mano en la camisa y sacó unas placas de identificación que había escondido debajo. Las sostuvo un momento, como sopesando una decisión, y luego habló. Segundo Batallón, 10 Brito, Grupo de Fuerzas Especiales, Médico de Combate. ¿Has hecho 3 misiones antes? Señaló sus piernas. Principalmente en Afganistán, en algunos lugares que oficialmente no existen. ¿Qué pasó?, preguntó Sarah en voz baja. Un artefacto explosivo improvisado. Tuve suerte. Otros no la tuvieron. Su voz era pragmática. La metralla me seccionó la médula espinal en la T10. Paraplegia completa. Lo siento. No lo sientas. Yo tampoco. Se guardó las placas en la camisa. Un médico militar dijo que estaría en un hospital de veteranos durante años. Demostré que se equivocaban. Sarah cambió de posición, haciendo un gesto de dolor. ¿Cómo acabaste aquí? Marcus se acercó a la ventana en silla de ruedas para ver cómo avanzaba la tormenta. Después de la rehabilitación, querían ponerme detrás de un escritorio, analizando información, haciendo papeleo.
No pude hacerlo, así que desapareciste en las montañas. No inmediatamente se volvió, con la cara medio oculta por la sombra. Intentó reintegrarse. Solicitó ayuda para una vivienda adaptada a través de la Administración de Veteranos y lo pusieron en lista de espera. La amargura en su voz era sutil, pero inconfundible. Mientras tanto, vivía en un edificio de apartamentos con escaleras y puertas estrechas. Esperaba citas con especialistas que cambiaban constantemente. Tomaba medicamentos que lo adormecían todo. Sacudió la cabeza. Eso no era vivir. Eso era existir. Sarah pensó en su cómodo apartamento en Charlotte, con sus características de accesibilidad que nunca había considerado importantes. Ascensor, pasillos anchos, barras de apoyo en el baño que venían de serie. Entonces recordé este lugar. Marcus continuó. La cabaña de casa de mi abuelo llevaba décadas sin utilizarse. La familia se olvidó de ella después de su muerte. Yo no. ¿Viniste aquí solo? ¿En tu estado? Sus ojos se endurecieron. Mi condición no define lo que puedo hacer. No quería decir que el primer invierno fuera el más difícil. Él continuó interrumpiéndola. Tuve que rediseñar todo, aprender nuevas habilidades. Pero aquí fuera, no soy discapacitado. Solo estoy adaptado. Sarah asintió comprendiendo. Nadie te dice lo que no puedes hacer. Exactamente. Algo en su expresión se suavizó. A la naturaleza no le importa si puedes caminar. Solo le importa si eres lo suficientemente inteligente como para sobrevivir. Afuera el viento aullaba, azotando las ventanas con renovada furia. Marcus escuchó, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras las tormentas volvían a aparecer. Estamos en el ojo. ¿Cuánto durará? Es difícil de decir. El clima en la montaña es impredecible. Podrían ser días. Sarah se frotó el vientre. La preocupación regresaba. Necesito ir al hospital. No va a ser posible. Volvió a la botiquín y revisó metódicamente los suministros. No hasta que se despejen las carreteras. En el mejor de los casos, el parto se mantendrá reprimido. La tormenta pasará en 48 horas y podré llevarte a la carretera forestal. Y en el peor de los casos, Marcus la miró directamente a los ojos. Darás a luz aquí. La posibilidad, claramente expresada, quedó suspendida entre ellos. Sarah sintió cómo se formaba un nudo frío de miedo en su estómago. ¿Podrías ayudarme si eso ocurre? He asistido partos antes, en Afganistán. Dudó. No es lo ideal, pero es posible. Eso no es precisamente tranquilizador. No pretende serlo. Es la realidad. Cerró el botiquín. Descansa mientras puedas. Sarah intentó imaginarse dando a luz en aquella cabaña remota, con solo aquel desconocido reservado para ayudarla. La idea le aterrorizaba. Dijiste que habías asistido partos antes en Afganistán. Marcus permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando lo hizo, su voz sonaba distante, perdida en el recuerdo. Un pueblo a las afueras de Kandahar. Una mujer local con complicaciones. No había tiempo para evacuarla. Sus manos permanecían perfectamente quietas sobre las ruedas de su silla. La madre y los gemelos sobrevivieron. Eso es increíble. La excepción, no la regla. Su voz se endureció de nuevo. Normalmente no estábamos allí para traer vida. Estábamos allí para evitar la muerte. A veces lo conseguíamos. Se acercó a la estufa y añadió un leño para mantener la cabaña caliente durante la noche. Las llamas proyectaban su perfil en un relieve nítido. La nariz recta, la mandíbula firme, los ojos atentos que parecían estar constantemente evaluando, valorando. Intenta dormir, repitió. Yo vigilaré. ¿Vigilar qué? Marcus miró la escopeta, colocada al alcance de la mano. Espero que nada, pero la esperanza es un lujo al que ya no me permito mucho. Colocó su silla cerca de la ventana, en una posición de centinela, con una vista clara tanto de la puerta como de la cama donde yacía Sarah. A la luz parpadeante de la linterna, ella podía ver la postura militar que nunca le abandonaba, incluso años después de dejar el servicio. Marcus, gracias por ayudarme. Él asintió una vez, con la mirada fija en la oscuridad exterior. Duerme ahora. El amanecer llega temprano. La mañana no trajo ningún alivio. La lluvia había dado paso a una espesa niebla que oscurecía el bosque más allá del pequeño claro de la cabaña. Sarah se despertó y encontró a Marcus ya en su mesa de trabajo, concentrado en un destartalado equipo de radioaficionado, más sofisticado que la radio meteorológica que había probado antes. ¿Ha habido suerte?, preguntó ella, esforzándose por incorporarse. Nada más que estática.
Ajustó un dial y escuchó con los auriculares. Las redes regionales de emergencia están caídas. Eso no es normal. Sarah se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el cristal. ¿Podría la tormenta haber dañado las torres de transmisión? No es posible, pero hay redundancias. Se quitó los auriculares. Tendrían que fallar varios sistemas al mismo tiempo. Un rugido sordo resonó en el valle, demasiado prolongado para ser un trueno. Marcus se dirigió rápidamente a la puerta y la abrió para escuchar con más atención. El aire frío y húmedo entró en la cabaña. «No es la tormenta», dijo con voz grave. «Es un desprendimiento de rocas, Southridge». Sarah comprendió inmediatamente las implicaciones. El sendero había desaparecido, al menos la sección que necesitarían tomar. Cerró la puerta con expresión sombría. Aunque hoy dejara de llover, esa ruta ahora era intransitable. Tenía que haber otra salida. Hay una ruta por el norte, pero añade 13 kilómetros por terreno accidentado. Miró significativamente su vientre. No es una opción para ti. Sarah caminaba de un lado a otro por la pequeña cabaña, sintiéndose cada vez más encerrada. Así que estamos atrapados aquí. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que los equipos de rescate despejen el deslizamiento. Podrían ser días, más probablemente semanas. Semanas. El pánico se apoderó de su voz. Voy a dar a luz en 3 semanas. No puedo. Tienes 2 opciones. Marcus interrumpió su tono. De hecho, entrar en pánico, lo que no ayuda a nadie, o adaptarse a la situación en la que nos encontramos. Sarah respiró hondo, obligándose a pensar racionalmente. Tienes razón, lo siento. Marcus se dirigió a la cocina y puso una tetera en la estufa de leña. La cabaña estaba preparada para un aislamiento prolongado. Comida para meses, suministros médicos. Nos las arreglaremos. Sarah levantó una ceja. Pensaba que estabas contando los minutos para que me fuera. Algo parecido a la diversión, sigo estándolo, pero las circunstancias han cambiado. Le entregó una taza humeante de té. El sencillo gesto parecía contradecir su actitud brusca. Gracias. Ella bebió un sorbo del té, manzanilla con miel, por todo. Marcus lo reconoció con un ligero movimiento de cabeza y luego volvió a la radio. Sarah lo observó mientras comprobaba metódicamente las conexiones y ajustaba la configuración con la concentración de alguien acostumbrado a resolver problemas por su cuenta. ¿Cómo aprendiste sobre radios? Entrenamiento en comunicaciones militares y luego seguí aprendiendo. Él dio un golpecito al lateral de la unidad. Esta era mi conexión con el mundo exterior antes del teléfono satelital. Sigue siendo más fiable en estas montañas. Sarah dejó la taza sobre la mesa. Mi teléfono satelital. Podríamos probarlo. Ya lo hice mientras dormías. Él negó con la cabeza. No hay señal. Probablemente los satélites no puedan penetrar este sistema meteorológico. Otro estruendo lejano sacudió ligeramente la cabaña. Marcus frunció el ceño y se giró para comprobar los soportes del techo. Ese deslizamiento había estado más cerca. El suelo estaba saturado. Podrían desprenderse laderas enteras. Sarah sintió un cosquilleo en el vientre. El bebé respondía a su ansiedad. Se llevó la mano al vientre, tratando de proyectar una calma que no sentía. Debemos prepararnos para la posibilidad de que tengamos que asistir el parto nosotros solos, dijo Marcus, observándola atentamente. Prefiero no pensar en eso ahora. Negarlo no cambiará la realidad. Es mejor prepararse que verse sorprendidos sin estar preparados. Se acercó a una estantería y seleccionó un libro de medicina. He atendido partos de emergencia, pero no está de más refrescar la memoria. Su enfoque clínico de la situación era a la vez tranquilizador y aterrador. Sarah intentó imaginarse dando a luz allí, en aquella cabaña remota, asistida solo por aquel desconocido taciturno. Has estado completamente solo aquí arriba. Todos estos años. Las manos de Marcus se detuvieron sobre el libro, pero mencionaste suministros. Alguien debe traerlos. Un viejo amigo 2 veces al año. Los deja en la carretera forestal. Su expresión se cerró. Tenemos un acuerdo. Sin preguntas, sin complicaciones. Suena solitario. Es tranquilo. Levantó la vista y la miró a los ojos. Hay una diferencia. De repente, la radio cobró vida, emitiendo una ráfaga de estática, seguida de una voz fragmentada. Marcus ajustó rápidamente la frecuencia y se inclinó para escuchar. Emergencia regional, múltiples deslizamientos de tierra, carreteras cerradas. La transmisión se cortó de nuevo. Marcus maldijo entre dientes, ajustando el dial. Al menos alguien está transmitiendo, dijo Sarah. Medio mensaje no es de mucha ayuda.
Siguió manipulando la radio, pero confirma lo que sospechábamos. La situación ahí fuera es mala. Sarah se acercó de nuevo a la ventana, mirando fijamente la niebla impenetrable. En algún lugar más allá se encontraba el mundo que ella conocía. Hospitales con personal médico, carreteras que conducían a un lugar seguro, gente que estaría preocupada por su ausencia. Mi madre denunciará mi desaparición pronto. Me buscarán. Con todo lo que está pasando, serás una prioridad secundaria. La voz de Marcus era suave a pesar de la cruda realidad. Y no buscarán aquí. Esta cabaña no aparece en ningún mapa. El peso de su aislamiento se posó sobre Sarah como una presencia física. Apoyó las manos contra el cristal de la ventana, frío e inflexible bajo sus dedos. Estamos realmente solos, ¿verdad? Marcus no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz transmitía una certeza que resultaba extrañamente reconfortante. Llevo 7 años solo. Créeme cuando te digo que nos adaptaremos. Sobreviviremos, los dos. Pasaron 3 días sin que el tiempo mejorara. La niebla se disipaba de vez en cuando, revelando la devastación que había causado la tormenta. Rocas recién expuestas donde la tierra se había deslizado. Árboles derribados como cerillas. Cada vistazo confirmaba lo que sugerían los fragmentos de radio. Nadie vendría pronto. Sarah se sentó junto a la ventana, trazando distraídamente el contorno de su bebé a través de su jersey. Marcus trabajaba cerca, reparando el equipo dañado durante una breve sobrecarga eléctrica cuando el sistema solar se reconectó temporalmente. He estado pensando en nombres, dijo Sarah, rompiendo el silencio cómplice que se había creado entre ellos. Marcus levantó la vista. Oh, Emma, si sigues siendo una niña, aunque a estas alturas empiezo a dudar del técnico de ecografías. La comisura de los labios de Marcus se crispó, lo más parecido a una sonrisa que ella había visto en él. ¿Por qué? Por la forma en que patea con tanta fuerza, como si estuviera entrenando para el combate. Aún podría ser una Emma. Algunas de las soldadas más duras que he conocido eran mujeres. Sarah sacó una ecografía gastada del bolsillo de su chaqueta y la desplegó con cuidado. Esta es ella, 20 semanas. Marcus aceptó la imagen y la estudió con una ternura inesperada. Columna vertebral sana. Buena posición de la cabeza, devolvió la imagen. Perfil fuerte. Estará bien, Sarah. El uso de su nombre, todavía poco habitual en él, le pareció significativo. No te he dicho por qué estoy aquí sola, dijo en voz baja. Marcus siguió trabajando, dándole espacio para continuar o no. Su silencio era una invitación sin presión. Mi marido se marchó hace 6 meses. Las palabras le salieron con más facilidad de lo que esperaba. Dijo que no estaba preparado para ser padre. No era lo que él había elegido. Él se lo pierde, dijo Marcus simplemente. Quizás, pero en cierto modo lo entiendo. Guardó la ecografía. No fue algo planeado. Ya teníamos problemas. El embarazo solo aceleró las cosas, sigue siendo cobarde. Quizás o honesto, suspiró Sarah. Vine aquí para demostrarme algo a mí misma, a él, a todos los que me dijeron que no podría hacerlo sola. Orgullo obstinado. Y ahora he puesto en peligro a mi bebé por ello. Marcus dejó sus herramientas y le prestó toda su atención. El orgullo no siempre es malo. A veces es lo único que nos mantiene en pie. ¿Es eso lo que te mantiene aquí? El orgullo, lo consideró en parte. Al principio era ira, por lo que pasó, por el sistema que falló después de mi propio cuerpo. Señaló sus piernas. Ahora es otra cosa. Independencia. Paz. Miró a su alrededor, a la cabaña, a las adaptaciones que había hecho, a la vida que había construido. Y aquí mis limitaciones son solo problemas que resolver, no discapacidades que superar. La montaña no juzga, simplemente es. Sarah lo entendió con repentina claridad. No te estás escondiendo. Estás viviendo según tus propios términos, como tú. Él asintió con la cabeza hacia su vientre, asumiendo la maternidad sola. Un principio similar. Nunca se le había ocurrido el paralelismo. No lo había pensado de esa manera. Circunstancias diferentes, mismo espíritu. Él volvió a sus reparaciones. Ese niño tiene suerte. La simple validación de este hombre solitario y cuidadoso, que parecía medir cada palabra, le hizo brotar lágrimas inesperadas de los ojos. Ella las parpadeó, avergonzada. Lo siento, son las hormonas. No hay por qué disculparse. Él trabajó en silencio durante un momento y luego añadió, mi madre me crió sola. Mi padre se marchó antes de que yo naciera. Ella nunca lo necesitó. Yo tampoco. Esa revelación personal, poco habitual en él,
le pareció un regalo. Sarah la asimiló en silencio, entendiendo que era un gesto tranquilizador. Gracias por decir eso. Fuera, un trozo de cielo azul apareció brevemente entre las nubes, el primero en días. Ambos lo vieron al mismo tiempo. El tiempo está cambiando, observó Marcus. Por fin, Sarah sintió una mezcla de alivio y aprensión. El fin de la tormenta significaba que habría que tomar decisiones sobre lo que vendría después. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcus, como si leyera sus pensamientos. Después, cuando puedas irte. Volver a casa, supongo. Prepararme para su llegada. Intentar ser la mitad de capaz de lo que fingía ser. Eres capaz. La certeza en su voz era sorprendente, más que la de la mayoría de las personas que había conocido. Viniendo de él, un hombre que había reconstruido toda su existencia con pura determinación. El cumplido tenía peso. Sarah sintió una curiosa calidez extenderse por su pecho. Todavía no sé si estoy preparada para ser madre. Nadie lo está nunca. Sus ojos se encontraron con los de ella, pero algunos están a la altura. Tú lo estarás. La simple fe en su valoración la conmovió profundamente. Este hombre que no confiaba en nadie había desarrollado de alguna manera una fe en ella. El quinto día trajo sol y una tensión creciente. El tiempo había mejorado lo suficiente como para evaluar los daños en el exterior. Los enormes deslizamientos de tierra habían arrasado secciones del sendero, lo que confirmaba que seguían efectivamente atrapados. La inquietud de Sarah crecía con cada hora que pasaba. Tiene que haber una forma de bajar, insistió, paseándose por la pequeña cabaña. ¿Qué hay de tu ruta de suministro? ¡Arrasada! Marcus se dirigió a su estantería y reordenó los objetos con una precisión innecesaria. Lo comprobé con los prismáticos esta mañana, así que solo nos queda sentarnos y esperar. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que sea seguro. Su tono era seco. A menos que quieras arriesgarte a dar a luz a tu bebé en el barro, a mitad de camino de una montaña. Sarah dejó de dar vueltas. No me hables como si estuvieras siendo irracional. Tengo motivos válidos para preocuparme. Nunca he dicho que no los tuvieras. Él siguió ordenando, de espaldas a ella. Pero las emociones no cambian los hechos. ¿Y cuáles son esos hechos? Que estás embarazada de 37 semanas, que los senderos son intransitables, que los dos estamos atrapados aquí, nos guste o no. Cada afirmación fue pronunciada con frialdad clínica. Esos son los parámetros con los que trabajamos. ¿Parámetros? No es La uno de frustración tus de ejercicios ejercicios de llegó al supervivencia, Marcus. Es mi vida, la vida de mi bebé. Giró su silla para mirarla. Precisamente por eso no vamos a intentar una evacuación peligrosa. Sus voces elevadas flotaban en el aire entre ellos. La proximidad forzada de los últimos días había agotado la paciencia de ambos. Dos personas ferozmente independientes, confinadas en una sola habitación, ambas acostumbradas a resolver los problemas por sí mismas. Sarah se dirigió a la puerta, necesitando aire. Marcus la observó con los ojos entrecerrados. ¿A dónde vas? Afuera, a respirar. ¿Está permitido dentro de tus parámetros? No respondió a la pullita, pero apretó la mandíbula. No te alejes mucho. No soy idiota. Nunca he dicho que lo seas. Volvió a su estantería. Llévate el silbato que hay junto a la puerta. Si necesitas ayuda, da 3 pitidos cortos. Esa sencilla precaución, su constante preocupación por la seguridad, calmó un poco su enfado. Cogió el silbato sin decir nada y salió al exterior. El aire de la montaña era fresco, con aroma a pino y tierra húmeda. Sarah caminó por el perímetro del claro, sin alejarse de la cabaña. Le dolía la zona lumbar por los días de tensión y sueño incómodo. El bebé se movía inquieto, como si compartiera su malestar. Cerca de una pila de leña, vio un pequeño banco de madera, desgastado pero resistente, situado de manera que recibía el sol de la mañana. Se sentó y observó cómo las nubes proyectaban sombras en movimiento sobre el valle. A través de la ventana de la cabaña, pudo ver a Marcus sentado inmóvil, con un libro encuadernado en cuero abierto en su regazo. Su diario, se dio cuenta. Escribía en él cada noche, una costumbre que ella había observado, pero sobre la que no había hecho ningún comentario. La curiosidad la llevó de vuelta al interior. Marcus cerró el libro cuando ella entró y lo deslizó debajo de una pila de mapas. ¿Te encuentras mejor?, preguntó con voz neutra. ¿Un poco? Ella miró el diario parcialmente oculto. ¿Sobre qué escribes, si no te importa que te pregunte? Observaciones, patrones climáticos, movimientos de la fauna. Dudó. ¿Pensamientos? ¿7 años de pensamientos? Eso es mucho escribir.
Ayuda a aclarar las cosas. Hablar contigo mismo se vuelve aburrido después de un tiempo. Sarah sonrió. Me lo imagino. Se acercó a los mapas, sin darse cuenta, dejando al descubierto la esquina del diario. Marcus lo cogió rápidamente, pero no antes de que ella vislumbrara su propio nombre escrito en la página abierta. Estás escribiendo sobre mí. No era una pregunta. Su expresión se cerró. Eres la primera persona con la que hablo en casi un año. Me parece que vale la pena documentarlo. Un año. Pero dijiste que tu amigo te trae provisiones. Las deja en el punto de entrega. No nos vemos. Marcus guardó el diario con más cuidado. Es mejor así. ¿Para quién? Para todos. Su tono puso fin a la conversación. Sarah se hundió en una silla, repentinamente cansada. Siento haberme enfadado antes. Esta situación es difícil, concluyó. Para ambos era importante reconocer que la presencia de ella había alterado la soledad que él había construido con tanto cuidado. Ella asintió con la cabeza, observándolo mientras se dirigía a la cocina para preparar la cena. Trabajaron juntos en silencio, cortando verduras, calentando agua, colocando los platos. La rutina se había desarrollado de forma natural durante los últimos días, cada uno encontrando formas de contribuir sin necesidad de hablar. A Sarah le sorprendió lo rápido que habían establecido ese ritmo. Dos desconocidos que se adaptaban a la presencia del otro contra todo pronóstico. Marcus, dijo ella mientras comían, gracias por la entrada del diario. Quiero decir, él la miró sorprendido, aunque solo diga, una mujer embarazada molesta invadió mi cabaña. Añadió con una pequeña sonrisa. La tensión entre ellos se alivió ligeramente. Marcus no le devolvió la sonrisa, pero algo en su expresión se suavizó. No dice eso. ¿Qué dice? La miró fijamente durante un largo momento. Que a veces la montaña te da exactamente lo que necesitas. Aunque no sea lo que quieres, las palabras quedaron entre ellos, cargadas de significado. Ninguno de los dos estaba preparado para explorarlas. El crujir de una ramita fuera de la cabaña sacó a Sarah de su sueño. Se incorporó, desorientada en la oscuridad previa al amanecer. Marcus ya estaba alerta, su silueta junto a la ventana completamente inmóvil. ¿Qué pasa?, susurró ella. Él levantó una mano para que guardara silencio y escuchó atentamente. Se oyó otro ruido, el sutil roce de una bota sobre la piedra, demasiado deliberado para ser un animal salvaje. «Hay alguien ahí fuera», susurró Marcus, girando silenciosamente hacia donde descansaba su escopeta. «Mantente agachada, lejos de las ventanas, guardabosques, equipo de rescate», sugirió Sarah con esperanza. Marcus negó con la cabeza, comprobando el arma con destreza. Se habían delatado. «Llama», dijo, colocándose en una posición con buena visión de la puerta y haciendo un gesto a Sarah para que se moviera detrás de la estufa de leña. Ella obedeció, con el corazón acelerado, cubriéndose el vientre con una mano de forma protectora. Los pasos rodeaban la cabaña, metódicos, sin prisa, probando. Una sombra pasó brevemente por la ventana y luego desapareció. Marcus siguió el movimiento, la escopeta lista, pero sin levantarla. «Podría ser alguien perdido», susurró Sarah. «Como si yo no estuviera perdido», contó Marcus en voz baja. «Casa». La palabra tenía un peso siniestro. Sarah recordó la trampa que habían encontrado el día anterior mientras recogían leña, una cruel trampa metálica colocada justo más allá del claro. Marcus la había desactivado con sombría familiaridad, explicando que a veces hay tramperos ilegales que trabajan en estas zonas remotas. «Es la temporada baja», le dijo, «y este tipo de trampas se prohibieron hace décadas. Quien quiera que haya dicho esto no se preocupa por las regulaciones». Al observar ahora su tensa vigilancia, ella comprendió que su preocupación iba más allá de la simple caza furtiva. El intruso completó un recorrido alrededor de la cabaña. La manija de la puerta giró lentamente, probando, sin forzar. Cuando comprobó que estaba cerrada, los pasos se retiraron hacia el sendero. Marcus esperó, inmóvil, durante casi 20 minutos. Finalmente, bajó la escopeta. «Se han ido. Por ahora, ¿quién estaría aquí arriba?», preguntó Sarah, saliendo de su posición protegida. «Cazar furtivos, probablemente. En esta zona hay osos negros y alces. Valen dinero para los compradores adecuados». Guardó el arma, pero la mantuvo a mano. «Sin embargo, no suelen llegar tan lejos por la cresta. Los has encontrado antes». De vez en cuando, su expresión era indescifrable en la penumbra. «Tenemos un acuerdo. Ellos se mantienen alejados de mi claro. Yo no denuncio sus actividades».
Eso no parece propio de ti, observó Sarah. Hacer concesiones a gente que infringe la ley. Marcus apretó los labios. La supervivencia requiere pragmatismo. Soy un hombre en silla de ruedas. Ellos suelen ser 3 o 4 armados y sin nada que perder. Pero tú no les temes. No he dicho eso. He dicho que soy pragmático. Se dirigió a la puerta y comprobó la cerradura. Pero algo ha cambiado. Nunca antes se habían acercado a la cabaña. Sarah se frotó los brazos, sintiendo un repentino escalofrío. ¿Podrían estar buscando refugio de los daños causados por la tormenta? Es posible. Marcus no parecía convencido. Pero hay refugios de emergencia a lo largo de los senderos más bajos, más accesibles que este lugar. Cuando la luz del amanecer se filtró por las ventanas, Marcus sacó una caja de metal de debajo de una tabla del suelo. Dentro había una pistola, que revisó y luego se guardó en la cintura, en la parte baja de la espalda. Voy a explorar el perímetro, dijo. Quédate dentro. Cierra la puerta con llave. No puedes salir ahí fuera sola. He pasado por cosas peores. Su tono no admitía réplica. Si se acerca a alguien, usa esto. Le entregó una pequeña bengala aérea. Me traerá de vuelta inmediatamente, antes de que ella pudiera protestar más. Se había ido, maniobrando su silla de ruedas con notable agilidad sobre el terreno accidentado del exterior. Sarah lo observó a través de la ventana mientras desaparecía en el borde del bosque, siguiendo las huellas del intruso. Mientras esperaba, se ocupó de comprobar la seguridad de la cabaña, tal y como Marcus le había enseñado. Los pestillos de las ventanas, las bisagras de las puertas, los posibles puntos de entrada. Cerca de la ventana trasera, encontró marcas de arañazos recientes en el alféizar. Alguien también había probado esta entrada. Sus dedos rozaron algo pequeño y metálico que estaba atrapado en el marco de la ventana. Lo sacó. Era un casquillo de latón recién disparado que aún olía ligeramente a pólvora. Marcus regresó 1 hora más tarde, con expresión sombría. Han montado un campamento a unos 2 kilómetros, informó. 3 hombres, equipo profesional, no son cazadores furtivos típicos. Sarah le mostró el casquillo. Lo examinó frunciendo el ceño. Dice 62 Metum, grado militar. La miró a los ojos. No son solo cazadores que infringen las normas, Sarah. Son otra cosa. ¿Qué hacemos? Nos preparamos. Se dirigió a un baúl, lo abrió y sacó suministros de emergencia. Y nos mantenemos alerta. ¿Por qué les interesaría esta cabaña? Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Porque quizás saben quién vive aquí, dijo finalmente. Y lo que vi hace 5 años en estas montañas, la revelación quedó suspendida entre ellos. Sarah esperó a que Marcus diera más detalles, pero él ya se había puesto en modo preparación, comprobando las municiones, instalando alarmas improvisadas alrededor del perímetro, estableciendo posiciones defensivas. Hace 5 años, le recordó Sarah con delicadeza. ¿Qué viste? Marcus se detuvo, con evidente conflicto en su expresión. Ahora no. Tenemos que asegurarnos. Sus palabras se interrumpieron cuando Sarah jadeó y se dobló por la mitad. Se formó, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. Todo cambió al instante. La atención de Marcus se centró por completo en Sarah. Sus movimientos fueron rápidos y decisivos. Se dirigió al botiquín, sacó toallas limpias y suministros, y luego ayudó a Sarah a acostarse en la cama. ¿Cada cuánto tiempo son las contracciones? No lo sé. Todavía no he sentido ninguna fuerte. Se interrumpió cuando una poderosa ola de presión se apoderó de su abdomen, dejándola sin aliento. Marcus miró su reloj. Esa es la primera. Las cronometraremos. Trabajó metódicamente, transformando un rincón de la cabaña en una sala de partos. Sábanas limpias en la cama, instrumentos médicos esterilizados en agua hirviendo, estribos improvisados con cuerda limpia y almohadillas. Cada movimiento eficiente, sin desperdiciar energía ni entrar en pánico. Sarah observaba entre oleadas de malestar creciente. ¿Realmente has hecho esto antes? 2 veces en Afganistán, 1 vez en Sudán del Sur. Colocó linternas para obtener una iluminación óptima. No eran las condiciones ideales, pero nos las arreglamos. Otra contracción la sacudió con más fuerza que la primera. Sarah respiró profundamente utilizando las técnicas que había aprendido en las clases de preparación al parto. Marcus anotó el tiempo, 12 minutos desde la última. Aún era pronto. Los primeros bebés suelen tardar. Colocó almohadas para sostenerle la espalda. Intenta descansar entre contracciones. Conserva tus fuerzas. ¿Y esos hombres de ahí fuera?
La expresión de Marcus se endureció momentáneamente. Ahora era una preocupación secundaria. Esta cabaña llevaba en pie 40 años. Era una construcción sólida. Tenía una entrada defendible. La evaluación clínica era extrañamente tranquilizadora. Sarah asintió con la cabeza y luego hizo una mueca de dolor cuando comenzó otra contracción. 8 minutos, anotó Marcus con sorpresa. Más rápido de lo esperado, se dirigió a la estufa y regresó con una taza de té de hierbas. Las hojas de frambuesa roja ayudan con el parto. Sarah lo aceptó con gratitud. Lo tienes ahí sin usar. Es bueno para múltiples fines medicinales. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, aunque admito que los suministros obstétricos no eran mi prioridad cuando acechaba este lugar. Las siguientes horas pasaron en una confusión de contracciones cada vez más intensas. Marcus se transformó ante los ojos de Sarah. El rudo recluso fue sustituido por un médico concentrado y competente. Comprobaba su progreso regularmente. Su distanciamiento clínico hacía que los exámenes íntimos fueran menos incómodos de lo que podrían haber sido. 601 centímetros, informó. Buen progreso. Al anochecer, las contracciones se producían cada 3 minutos. Sarah se agarró al borde de la cama, con el pelo empapado de sudor. No sé si podré hacerlo. Ya lo estás haciendo. La voz de Marcus era firme, un ancla en la tormenta del dolor. Tu cuerpo sabe lo que hay que hacer. Confía en él. Un ruido en el exterior atrajo su atención hacia la ventana. Había anochecido y con ello llegó el sonido de un movimiento en la maleza, demasiado deliberado para ser de un animal salvaje. Detrás de nosotros, susurró Sarah entre contracciones. Marcus se acercó rápidamente a la ventana y miró con cautela. Una persona explorando. Cogió la escopeta y la colocó cerca, pero fuera de la vista de las ventanas. Luego volvió con Sarah y la ayudó a superar otra contracción como si no hubiera habido ninguna interrupción. Respira. Eso es. Las contracciones se intensificaron aún más, ahora con apenas 1 minuto de intervalo. Sarah gritó, incapaz de contener el sonido. Necesito empujar. Marcus la revisó de nuevo. Todavía no. Casi, pero no del todo. Respira hondo si necesitas empujar. El ruido exterior se detuvo abruptamente. Marcus se tensó, escuchando. ¿Te han oído? No puedo mantenerme callada, jadeó Sarah mientras otra contracción alcanzaba su punto álgido. No lo intentes. Se colocó entre la cama y la puerta, al alcance tanto de Sarah como del arma. Déjalos entrar. Puede que nos beneficie. ¿Cómo es eso?, consiguió decir entre respiraciones. Hay pocas cosas más aterradoras que una mujer de parto, dijo Marcus, con una leve sonrisa. Incluso los hombres más endurecidos tienden a mantener la distancia, como si en respuesta a ello los pasos del exterior se retiraran hacia el árbol. Marcus asintió con satisfacción. Ve la ventaja táctica. Sarah se habría reído si otra contracción no la hubiera invadido. Esta era diferente. Una necesidad abrumadora de empujar. Marcus, jadeó. Es el momento. Él comprobó una vez más y luego asintió, sin rastro de humor. Tienes razón. 10 centímetros. En la próxima contracción, empuja. Afuera, la oscuridad se había apoderado por completo del lugar. El intruso se había retirado, pero Marcus sabía que no se había alejado mucho. Adentro, una nueva vida estaba a punto de nacer. Dos fuerzas, la creación y la amenaza, convergían en esta pequeña cabaña en medio de la naturaleza. ¿Estás lista?, preguntó Marcus, colocándose en posición para guiar la llegada del bebé. Sarah asintió con la cabeza, reuniendo fuerzas mientras la siguiente contracción comenzaba a crecer. «Empujan», le indicó con calma. «Trae a tu hijo al mundo». El sonido de cristales rotos rompió la intensidad concentrada del parto. Marcus giró la cabeza hacia la ventana trasera, donde una mano enguantada se asomaba ahora a través de un agujero irregular. Buscaba a tientas el pestillo. «Sarah, sigue empujando», le indicó con calma. Su voz no delataba la urgencia de sus movimientos mientras se dirigía rápidamente hacia el intruso. Con una fuerza notable en la parte superior del cuerpo, Marcus se impulsó desde la silla y aprovechó el impulso para agarrar el brazo que se extendía y girarlo bruscamente. Un grito de dolor llegó desde fuera cuando Marcus golpeó el brazo contra el marco de la ventana, obligando a los dedos a soltar un cuchillo de caza que cayó al suelo con estrépito. Sarah gritó con otra contracción, con la atención dividida entre las exigencias de su cuerpo
y la lucha en la ventana. «Estoy aquí», le dijo Marcus, manteniendo su agarre sobre el intruso mientras alcanzaba la escopeta con la mano libre. «Sigue así, lo estás haciendo muy bien». El intruso liberó su brazo y desapareció por la ventana rota. Marcus rápidamente encajó una caja de herramientas metálica en la abertura y luego volvió junto a Sarah con la escopeta en el regazo. «Eso fue impresionante», jadeó Sarah entre contracciones. «Entrenamiento de combate. La fuerza de la parte superior del cuerpo compensa». Se posicionó para seguir ayudando en el parto mientras mantenía una visión clara de todos los puntos de entrada. «Concéntrate en empujar ahora». Se oyeron murmullos fuera, varias voces. El intruso no había venido solo. «¿Cuántos?», preguntó Sarah, apretando los dientes mientras se preparaba para otra contracción. «3, quizá 4». La voz de Marcus se mantuvo firme. «No te preocupes por ellos». «Es difícil no hacerlo», logró decir ella, empujando con la contracción. «No entrarán». Su certeza era tranquilizadora. «No mientras yo esté aquí». La cabeza del bebé comenzó a asomar. «Puedo verla», anunció Marcus. Su profesionalidad se vio momentáneamente alterada por el asombro. Un empujón más. Sarah reunió las fuerzas que le quedaban y empujó con todas sus fuerzas. Afuera, unos pasos rodeaban la cabaña. Llegó un golpe de prueba a la puerta. «¡Alto!», gritó una voz. «Sabemos que estás ahí, solo queremos hablar». Marcus lo ignoró por completo. Estaba totalmente concentrado en el parto. Ahora vienen los hombros. Ahora empuja suavemente. Con un último esfuerzo, Sarah sintió que el bebé salía. Un momento de silencio, y luego un llanto vigoroso llenó la cabaña. «Ya está aquí», dijo Marcus en voz baja. La emoción genuina rompió su comportamiento controlado. «Una niña perfecta». Rápidamente envolvió a la recién nacida en un paño limpio, ató y cortó el cordón umbilical con movimientos expertos, y luego colocó al bebé sobre el pecho de Sarah. Durante un breve instante, todas las amenazas externas desaparecieron cuando Sarah contempló el rostro de su hija por primera vez. Los golpes en la puerta rompieron el momento. «¡Última oportunidad! ¡Alto!», gritó la voz. «No queremos a la mujer ni al bebé, solo a ti y lo que sabes». Marcus ya se había acercado a la ventana, mirando con cautela a través de un hueco en las cortinas. «3 hombres», informó, armados con equipo profesional. Hablaba en voz baja para que solo Sarah lo oyera. «El que está en la puerta es Barton, un antiguo contratista militar». Reconocí su voz. «¿Los conoces?» «No socialmente». Marcus frunció los labios con severidad. «Hace 5 años fui testigo de su operación en estas montañas. Tráfico de personas, trasladando gente por rutas remotas para evitar la seguridad fronteriza». Sarah apretó más fuerte a su recién nacido. «Y te han estado buscando desde entonces. ¿Por qué ahora?» «Probablemente Rocklight haya descubierto mi ruta de suministro. La han seguido hasta aquí». Se dirigió rápidamente a un compartimento oculto bajo el suelo y sacó una pequeña caja metálica. «Lo he documentado todo. Fechas, lugares, identidades. Pruebas que pensaba entregar cuando llegara el momento adecuado». Los golpes se intensificaron. La madera se astilló cuando algo pesado golpeó la puerta. «Van a entrar», susurró Sarah, con el miedo superando al cansancio. «No, no lo harán». Marcus se colocó entre la cama y la puerta, con la escopeta lista. «Sarah, escucha con atención. Detrás de la estantería hay un espacio de almacenamiento oculto. Es lo suficientemente grande para ti y el bebé. Si esto sale mal, llévala allí». Otro golpe potente sacudió la puerta. «No me esconderé mientras tú». «Sí, lo harás», la interrumpió Marcus. «Tu hija te necesita. Esa es tu misión ahora». La palabra misión le tocó la fibra sensible. Sarah reconoció al soldado que habían en él, el estratega que calculaba probabilidades y prioridades. Marcus mantuvo su mirada un momento más de lo necesario. Algo tácito pasó con la expresión endurecida, listo para el combate. «Llevo años preparándome para esta posibilidad», dijo con voz baja y segura. «Creen que tienen ventaja. No es así». Sarah cambió a su recién nacido a un brazo y alcanzó el cuchillo de caza que el intruso había dejado caer. «Les enfrentaremos juntos». Marcus miró hacia atrás. La sorpresa superó brevemente su concentración táctica. Un momento de comprensión pasó entre ellos. 2 supervivientes, dañados de diferentes maneras, pero intactos, ahora unidos por la pequeña vida que tenían entre ellos. El marco de la puerta crujió de forma ominosa.
Marcus asintió una vez, aceptando su elección. Juntos, entonces los marcos de las puertas se astillaron hacia adentro con el siguiente golpe. Fragmentos de madera explotaron por el suelo de la cabaña. Marcus disparó un tiro de advertencia a través de la abertura, preciso, controlado, con la intención de fallar, pero por muy poco. Se oyeron maldiciones y ruidos de confusión cuando los atacantes se retiraron temporalmente. Se reagruparán rápidamente, dijo Marcus, sin apartar la vista de la puerta. Tenemos minutos, no horas. Sarah acunó a su recién nacido, que se había quedado inquietantemente en silencio, sintiendo la tensión a su alrededor. Necesita atención médica, Marcus. Una limpieza adecuada. Calor. Marcus miró hacia atrás, su evaluación táctica interrumpida momentáneamente por la preocupación por la niña. ¿Respira con normalidad? Sí, pero... Sarah se detuvo, invadida por una oleada de mareo. Bajó la mirada, alarmada al ver que la sangre empapaba la ropa de cama debajo de ella, mucho más de lo que debería haber después del parto. Marcus siguió su mirada, y su expresión pasó de la preocupación a la alarma. Hemorragia posparto, dijo, acercándose rápidamente a ella mientras mantenía la escopeta apuntando hacia la puerta. ¿Cuándo empezó? Ahora mismo. La voz de Sarah le sonaba lejana a sus propios oídos. Es grave. En lugar de responder, Marcus sacó de su bolsillo un reloj de bolsillo antiguo y lo colocó en la cama junto a ella. El tiempo es crítico. Cuenta los segundos entre contracciones. Necesito saber si tu útero se está contrayendo correctamente. Se movió con urgencia controlada hacia el botiquín médico, sacando varios medicamentos y suministros. Afuera, las voces de los atacantes conferían en susurros ásperos. ¿También tienes pastillas para esto?, preguntó Sarah débilmente. La oxitocina aumenta las contracciones uterinas para detener el sangrado. Preparó una inyección con manos expertas. Suministro médico de campo estándar. Otra oleada de mareo se apoderó de Sarah. La habitación parecía oscurecerse por los bordes. Marcus, no me siento bien. Su rostro se enfocó nítidamente sobre ella, con una expresión intensa pero firme. Quédate conmigo, Sarah, abre los ojos. El bebé está bien. Ahora tú eres mi prioridad. Le administró la inyección y luego comenzó a masajearle firmemente el abdomen, un procedimiento doloroso pero necesario para estimular las contracciones. Concéntrate en mi voz. Háblame de tu hija. ¿Cómo se va a llamar? La pregunta la ancló momentáneamente. Emma. Emma Rose Matthews. Bonito nombre. Fuerte. Continuó trabajando metódicamente, mirando el reloj de bolsillo mientras controlaba la hemorragia. Sigue hablando. ¿A dónde llevarás a Emma cuando llegues a casa? Sarah luchaba por concentrarse. A la casa de mi madre, en Charlotte. Tiene una habitación preparada para ella. Charlotte, buena ciudad, buenas instalaciones médicas. Su voz seguía tranquila, aunque sus movimientos se volvían más urgentes. La hemorragia no disminuye lo suficiente. Desde la puerta se oyeron pasos que se acercaban, ahora más cautelosos, pero decididos. Marcus, susurró Sarah, con las fuerzas decayendo. Llévate a Emma. Sácala de aquí. No te voy a dejar. Su voz seguía siendo, por favor, ella necesita sobrevivir a esto. Las manos de Marcus no dejaron de trabajar, aplicando presión, comprobando sus signos vitales. Tú también. No te he traído hasta aquí para perderte ahora. El recuerdo de un campo de batalla pasó por su mente, otra vida escapándose entre sus manos. Otro momento en el que su formación médica no había sido suficiente. No otra vez. No aquí. Necesito que luches, Sarah, dijo con voz baja e intensa. Sobreviviste al divorcio, al embarazo sola, a perderte en estas montañas, al parto durante un ataque. No te rindas ahora. Emma necesita y su madre. Los atacantes habían llegado a la puerta rota y dudaban justo al otro lado. Marcus levantó la escopeta con una mano, sin detener sus esfuerzos médicos con la otra. No se acerquen, gritó con voz mortalmente tranquila. Hay una mujer en peligro médico aquí. Si cruzan esa puerta, no saldrán con vida. Siguió un momento de silencio. Entonces se desangrará. ¡Qué pena! Tírennos sus pruebas y tal vez les dejemos llevarla al hospital. Marcus no respondió a la burla, centrándose por completo en Sarah. Su pulso era rápido pero cada vez más débil y tenía la piel fría y húmeda. Marcus, murmuró ella, tengo frío. Es normal, es el shock. Él cogió una manta y se la envolvió mientras mantenía la presión sobre su abdomen. El bebé a su lado comenzó a llorar suavemente. Sarah,
Su voz adquirió un nuevo tono de urgencia. Necesito que me escuches. ¿Recuerdas lo que te conté sobre Afganistán? ¿La mujer con gemelos? Ella asintió débilmente. No te lo conté todo. Ella tenía una hemorragia como la tuya, sin suministros, sin refuerzos. Sus manos continuaron su trabajo mientras hablaba. Utilicé una vieja técnica de campo de batalla. El último recurso. La mirada de Sarah se centró en él con esfuerzo. ¿Qué técnica? Adrenalina. Inyección directa. Sus ojos se fijaron en los de ella. Es peligroso, extremo, pero la salvó. Hazlo, susurró ella sin dudar. Marcus sacó una jeringa del botiquín. Sentirás como un rayo recorriendo tus venas. Tu corazón se acelerará. Te dolerá, pero puede que nos dé tiempo. Afuera los atacantes comenzaron a probar la puerta rota de nuevo. Marcus preparó la inyección. Sus movimientos eran precisos a pesar del caos que los rodeaba. Esto va a funcionar, dijo con tranquila certeza. Y dentro de unos años, le contarás a Emma el día en que nació durante un asedio en una cabaña en la montaña, el día en que su madre se negó a rendirse. Él le administró la inyección, luego le tomó la mano y le presionó la muñeca con los dedos para controlar su pulso. Ahora lucha, Sarah. Lucha con todas tus fuerzas. La adrenalina recorrió el cuerpo de Sarah como un incendio forestal. Arqueó la espalda y abrió los ojos de par en par mientras todos sus nervios se encendían al mismo tiempo. La cabaña, que se había ido difuminando hasta volverse gris, de repente se volvió dolorosamente nítida. Cada detalle se intensificó, cada sonido se amplificó. Respira, le indicó Marcus, controlando su pulso con una mano mientras mantenía la escopeta apuntando a la puerta con la otra. Respiración corta. Eso es. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero con el dolor llegó la concentración. La niebla de la pérdida de sangre se disipó temporalmente. Está funcionando, observó Marcus, comprobando la hemorragia. El útero se está contrayendo. Afuera se producía una tensa discusión entre los atacantes. Las palabras eran inaudibles, pero el tono sugería desacuerdo. Finalmente, una voz gritó a través de la puerta rota. «Amanecer, alto. Esperaremos hasta el amanecer. Te daremos tiempo para reconsiderarlo». Los pasos se retiraron hacia el bosque circundante. Marcus permaneció alerta, sospechando que se trataba de una trampa, pero después de varios minutos sin movimiento, centró toda su atención en Sarah. «Se están reagrupando», dijo, aplicando una compresa nueva. «Nos están dando tiempo. ¿Por qué esperarían?». Sarah logró preguntar entre respiraciones aceleradas. «Decisión táctica. La oscuridad favorece al defensor». Le revisó las pupilas y asintió con satisfacción al ver su respuesta. «¿Cómo te sientes? Como si me estuvieran electrocutando. ¿Es normal?». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Descripción perfecta de la adrenalina. Y sí, por desgracia, la niña que tenían al lado empezó a llorar con pequeños sollozos indignados que llenaron la cabaña. Marcus levantó suavemente a la recién nacida, examinándola con minuciosidad profesional antes de envolverla en una manta improvisada hecha con una suave camisa de franela. «Está perfecta», declaró, colocando al bebé en el hueco del brazo de Sarah. Pulmones fuertes, buen color, todos los reflejos intactos. Sarah miró a su hija, olvidando momentáneamente su propio dolor. Emma tenía la cara roja y arrugada por el disgusto, y agitaba sus pequeños puños en protesta por el frío del mundo fuera del útero. «Hola, pequeña», susurró Sarah. «Has tenido una entrada bastante espectacular». Mientras Sarah se vinculaba con su recién nacida, Marcus continuó tratando su hemorragia, aplicando presión sostenida, administrando medicación adicional y controlando sus signos vitales con meticulosa atención. Poco a poco, la hemorragia disminuyó hasta un nivel manejable. «La crisis está pasando», anunció finalmente, con evidente alivio bajo su tono clínico. «Tu cuerpo está respondiendo bien». La energía artificial de la adrenalina comenzó a disminuir, dejando a Sarah agotada pero estable. Afuera, los primeros indicios del amanecer iluminaban el cielo oriental. Marcus se acercó a cada ventana, evaluando la situación. «Siguen ahí fuera», informó. «Al menos 2 posiciones cubiertas, esperando qué. Refuerzos, posiblemente, o simplemente la luz del día». Volvió al lado de Sarah y le tomó la temperatura. «¿Cómo está el dolor?». «Controlable». Ajustó a Emma en sus brazos. «¿Cuál es nuestro plan?». La simple pregunta se reflejó en la expresión de Marcus.
Asintió levemente, aceptando la asociación que las circunstancias habían forjado entre ellos. La primera prioridad es estabilizarlas a ambas. Luego, asegurar nuestra posición. Comenzó a reunir suministros médicos adicionales. Pero necesitas líquidos, descanso y antibióticos. Mientras Marcus hablaba, los llantos de Emma se calmaron cuando encontró el pecho de Sarah y comenzó a mamar. Ambos adultos observaron con asombro momentáneo cómo la recién nacida sabía instintivamente qué hacer. La vida encuentra su camino, murmuró Marcus, con una suavidad inusual en su voz. Se dio la vuelta, dejándoles intimidad, mientras preparaba una solución intravenosa improvisada con sus suministros médicos. Sarah observó sus movimientos precisos y eficientes, pero más suaves que la apariencia brusca que presentaba al mundo. Podrías haber sido médico, observó uno de verdad. Quiero decir, lo consideraste después de la lesión. Colgó la bolsa intravenosa de un gancho cerca de la cama. Incluso tomé algunos cursos de medicina durante la rehabilitación. ¿Qué pasó? Burocracia, trámites, demasiada gente diciéndome lo que no podía hacer. Insertó la aguja intravenosa con habilidad. Aquí fuera no respondo ante nadie, excepto ante las excursionistas embarazadas que aparecen sin avisar, añadió Sarah con una pequeña sonrisa. Por primera vez, Marcus se rió. Un sonido breve y oxidado, como si llevara mucho tiempo sin usarse. Al parecer, sí. El momento de alegría compartida se desvaneció cuando la realidad de su situación se reafirmó. El amanecer ya se había completado, y una pálida luz se filtraba por las ventanas de la cabaña. Pronto, los atacantes pasarían a la acción. Marcus se dirigió a su compartimento de almacenamiento y sacó varios objetos que Sarah no pudo ver bien. Sus movimientos eran los de un hombre que se prepara para la batalla, metódicos, concentrados, basados en años de entrenamiento. Descansa mientras puedas, le aconsejó, volviendo a su posición cerca de la puerta. Lo difícil aún no ha terminado. Sarah miró a Emma, que ahora dormía plácidamente contra su pecho. Creo que lo más difícil ya ha pasado. Marcus siguió su mirada y su expresión se suavizó una vez más. Es un milagro, reconoció en silencio. Vale la pena defenderla a cualquier precio. Esa sencilla afirmación contenía muchas cosas. Una confesión, una promesa, una transformación. En el transcurso de unos días caóticos, este hombre solitario había encontrado algo que creía perdido para siempre, un propósito más allá de la mera supervivencia. El sol de la mañana iluminaba el interior de la cabaña, revelando las secuelas de los acontecimientos de la noche. Los suministros médicos estaban esparcidos sobre sábanas manchadas de sangre. La ventana rota se había tapado apresuradamente con un trozo de madera contrachapada. El marco de la puerta astillado se había reforzado con un baúl y un cofre. Marcus había estado trabajando en silencio durante horas, alternando entre reforzar sus defensas y vigilar a Sarah y Emma. Se están moviendo, anunció en voz baja, mirando a través de una estrecha rendija en la cubierta de la ventana. Sarah estaba sentada apoyada contra la pared y Emma dormía en sus brazos. Aunque todavía débil por la pérdida de sangre, su color había mejorado significativamente. ¿Cuántos? 3 visibles, probablemente más en reserva. Marcus se alejó de la ventana y sacó un cuchillo de caza de su equipo. La hoja estaba muy gastada, pero afilada como una navaja. Lo encontré ayer en uno de ellos. Sarah lo reconoció. El cuchillo que había caído al suelo durante el intento de allanamiento. ¿Podemos usarlo? Ya lo hemos hecho. Le mostró las muescas que había tallado en el mango. Lo dejé donde lo encontrarán. ¿Con un mensaje? ¿Qué mensaje? Que sé exactamente quiénes son y que no estoy solo. Su expresión era indescifrable. Puede que les haga dudar. Sarah cambió a Emma al otro brazo, haciendo una mueca de dolor al moverse. Aún no me has dicho por qué te buscan con tanta insistencia. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato, sopesando su respuesta. Finalmente se dirigió al compartimento oculto bajo las tablas del suelo y sacó una maleta resistente a la intemperie que contenía una pequeña cámara digital y tarjetas de memoria. Hace 5 años, estaba probando rutas por la naturaleza para un programa de senderismo adaptado, formas de que las personas con discapacidad pudieran acceder a zonas rurales. Su voz era mesurada, objetiva. Me topé con su operación. Mujeres jóvenes eran trasladadas por estas montañas por senderos sin señalizar. Tráfico de personas. Encendió la cámara y le mostró a Sarah varias fotografías tomadas a gran distancia. Grupos de personas marchando por remotas crestas,
flanqueadas por guardias armados, con los rostros borrosos por la distancia. Pero la situación era inconfundible. Documenté todo: rostros, ubicaciones, métodos. Tenía pensado entregarlo a las autoridades una vez que tuviera pruebas suficientes. Apretó la mandíbula. Entonces me vieron y me siguieron hasta la cabaña. Apenas escapé. ¿Por qué no acudiste a la policía inmediatamente? Lo intenté. El sheriff local tomó la información. No pasó nada. Su expresión se ensombreció. Más tarde supe que le habían sobornado. Cuando me di cuenta, ya me estaban buscando. Así que me adentré aún más en las montañas. Me convertí en el recluso que todos pensaban que ya era. Y has estado escondido desde entonces, reuniendo pruebas, construyendo un caso que no pudiera ser enterrado. Guardó la cámara con cuidado. He pasado 5 años siguiendo sus movimientos desde la distancia, documentando sus patrones. Ahora tengo pruebas exhaustivas, fechas, ubicaciones, identificaciones, suficientes para desmantelar toda su red. Por eso te buscan. No solo para silenciar a un testigo, sino para recuperar las pruebas, concluyó Marcus, que he cifrado y almacenado en múltiples ubicaciones. Si me pasa algo, irán directamente a las autoridades federales. Un movimiento en el exterior llamó su atención. Uno de los hombres había salido de entre los árboles y caminaba abiertamente hacia la cabaña con las manos en alto en señal de paz. El cuchillo de caza estaba visiblemente metido en su cinturón. Mensaje de Marcus, recibido y reconocido. Viene a negociar, observó Marcus. ¿Hablarás con él? No hay otra opción. ¿Necesitas ganar tiempo? Se dirigió al botiquín y sacó una pequeña pistola que había estado oculta debajo de los suministros. ¿Puedes encargarte de esto? Sarah dudó mirando a Emma. No te pido que dispares a nadie, aclaró Marcus. Solo que la tengas lista por si las cosas se tuercen. Apunta y dispara si intentan entrar. Ella aceptó el arma, cuyo peso le resultaba desconocido y angustiante en la mano. Nunca he disparado un arma. Espero que no tengas que hacerlo. Colocó la escopeta sobre su regazo y se dirigió hacia la puerta. No te dejes ver. Mantén a Emma callada si puedes. El hombre de fuera se detuvo en el borde del porche, manteniendo una distancia respetuosa. Pausa matutina. ¿Listo para hablar ahora? Marcus desbloqueó la puerta, pero permaneció dentro, con la escopeta a la vista, pero sin apuntar directamente. No hay nada de qué hablar, Barton. ¿Sabes lo que pasa con las pruebas si no hago mis llamadas de control? El hombre, Barton, sonrió levemente. Siempre tan táctico, pero las circunstancias han cambiado. Asintió con la cabeza hacia el interior de la cabaña. Ahora tienes responsabilidades, gente que depende de ti. La expresión de Marcus permaneció impasible, pero Sarah podía ver la ligera tensión en sus hombros, la señal de un hombre que calcula las probabilidades, que sopesa las opciones. Esta es mi oferta, continuó Barton. Nos das las pruebas, todas, y dejamos a la mujer y al niño ilesos. A ti también, si quieres. Somos hombres de negocios, Holt, no monstruos. Hombres de negocios que trafican con seres humanos. Barton se encogió de hombros. Las exigencias del mercado. No es nada personal. Su mirada se endureció. Es una oferta única. Piénsalo bien. Ese bebé merece la oportunidad de crecer con esa amenaza implícita flotando en el aire. Se dio la vuelta y caminó sin prisa hacia los árboles. Marcus cerró y aseguró la puerta, con expresión sombría. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sarah en voz baja. No lo que él espera, respondió Marcus, moviéndose ya con renovada determinación. Es hora de cambiar las reglas del juego. Marcus se movía con intensa concentración, reuniendo provisiones y revisando las armas. Su rostro había adquirido la concentración severa de un soldado preparándose para el combate. No podemos quedarnos aquí, dijo, sacando un mapa desgastado de debajo del suelo. La cabaña está comprometida. Es demasiado fácil rodearla, demasiado difícil de defender en tu estado. Y con el bebé. Extendió el mapa sobre la mesa, revelando anotaciones manuscritas y raíces que no aparecían en ningún mapa oficial. Sarah observó cómo trazaba con el dedo una delgada línea que serpenteaba por las secciones más remotas de la cordillera. Aquí hay una estación de guardabosques, indicó un punto a casi 11 kilómetros de su posición. Era estacional, pero estaba equipada con material de comunicaciones de emergencia. Enlace satelital alimentado por solar. Sarah miró a Emma, que mamaba tranquilamente,
ajena al peligro que les rodeaba. Apenas puedo cruzar la habitación. No tenemos otra opción. La voz de Marcus era suave pero firme. Han ofrecido negociar como táctica para ganar tiempo. Vienen más hombres. Esta mañana he contado 2 pares de huellas más. Al anochecer, tendrán fuerzas suficientes para tomar la cabaña, independientemente de nuestras defensas. Sarah sabía que tenía razón, pero la perspectiva de viajar por el desierto con un recién nacido y en su estado de debilidad le parecía imposible. ¿Cómo lo haríamos? Tú estás en silla de ruedas y yo me estoy recuperando del parto. Marcus se acercó a un área de almacenamiento debajo de su cama y sacó una mochila modificada con un complejo sistema de correas. Así es como accedo a los senderos. La fuerza de la parte superior del cuerpo maneja el terreno accidentado. He trazado todas las rutas posibles en un radio de 32 kilómetros, reuniendo suministros médicos, comida y equipo de purificación de agua. Cada artículo fue seleccionado con precisión, equilibrando la necesidad y el peso. La fuerza de tus piernas volverá más rápido de lo que crees, añadió. El cuerpo responde a las situaciones de supervivencia. La adrenalina compensa la debilidad. ¿Y Emma? Preguntó Sarah. En respuesta, Marcus sacó un pequeño portabebés hecho con lona y relleno. Improvisado, pero seguro. Viajará contra tu pecho, manteniéndola caliente con el calor de tu cuerpo. A pesar de su miedo, Sarah sintió una oleada de esperanza al ver sus metódicos preparativos. Este hombre había sobrevivido antes contra todo pronóstico. Su confianza era contagiosa. ¿Cuándo nos vamos? Al atardecer. La visibilidad limitada nos favorece. Esperarán que nos movamos al amanecer. Señaló otra sección del mapa. Aquí hay un lecho de arroyo que enmascara el sonido y el olor. Lo seguimos 4 millas y luego cruzamos esta cresta. Marcus continuó describiendo la ruta, señalando los peligros potenciales y los caminos alternativos. Sarah trató de absorberlo todo, dándose cuenta de lo completamente que estaba poniendo su confianza y la vida de Emma en sus manos. Realmente has memorizado cada centímetro de estas montañas, ¿verdad? Él asintió. Tenía que hacerlo. Mi supervivencia dependía de saber qué era accesible, qué no lo era, dónde esconderme, cómo moverme sin ser detectado. Sarah lo estudió. Este hombre que había convertido su discapacidad en una fortaleza, que había transformado el aislamiento en autosuficiencia. Eres extraordinario, lo sabes. Marcus levantó la vista, claramente incómodo con el elogio. Solo me adapté. Cualquiera lo haría. No, dijo Sarah con firmeza. No cualquiera. La mayoría se habría rendido. Él volvió a sus preparativos sin responder. Pero algo en su postura había cambiado. Una ligera relajación de la tensión perpetua que llevaba consigo. A medida que avanzaba la tarde, Marcus instruyó a Sarah sobre los preparativos finales. Cómo vestirse en capas, cómo moverse silenciosamente entre la maleza, los protocolos de emergencia si se separaban. Ella lo absorbió todo con determinación, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Una cosa más, dijo Marcus, sacando una pequeña baliza satelital de entre sus provisiones. El transmisor de emergencia, de grado militar. Si todo lo demás falla, activa esto. Está registrado en mi historial de servicio. Traerá una respuesta inmediata. ¿Por qué no lo has usado antes? Porque es de un solo uso, y porque hasta ahora no quería que me encontraran. Se lo entregó. Guárdalo en un lugar seguro. Sarah comprendió perfectamente las implicaciones. Este dispositivo representaba la última salvaguarda de Marcus, conservada durante años de aislamiento, y ahora se la confiaba a ella. No lo activaré a menos que sea absolutamente necesario, prometió ella. Marcus asintió, satisfecho. Descansa ahora mientras puedas. Nos ponemos en marcha en 3 horas. Mientras Sarah dormitaba con Emma a su lado, Marcus hizo los últimos preparativos. Transfirió las pruebas digitales a una unidad resistente al agua y la guardó en un bolsillo interior. Luego escribió rápidamente en su diario observaciones detalladas, coordenadas, instrucciones de contingencia, años de planificación táctica destilados en protocolos de emergencia. Cuando terminó, arrancó las páginas y las guardó en la mochila de Sarah, donde ella las encontraría si fuera necesario, como seguro contra las peores posibilidades. Afuera, las sombras se alargaban a medida que se acercaba la noche. A través de la ventana, Marcus podía ver a sus perseguidores manteniendo su posición en el borde del bosque, pacientes,
confiados en su superioridad numérica y su potencia de fuego, esperando un enfrentamiento que nunca llegaría. Así no va a terminar, murmuró Marcus para sí mismo, mientras hacía los últimos ajustes a las modificaciones todoterreno de su silla de ruedas. Hoy no. El crepúsculo se posó sobre las montañas como un manto protector, trayendo sombras más profundas y los primeros indicios de la vida nocturna. Dentro de la cabaña, Sarah sujetó a Emma en el portabebés improvisado. La recién nacida estaba bien arropada contra su pecho. La habían alimentado, cambiado y, afortunadamente, seguía dormida, como si sintiera la necesidad de silencio. ¿Lista?, susurró Marcus, haciendo los últimos ajustes a su silla de ruedas modificada. Sarah asintió, con el rostro pálido pero decidido. Se había trenzado el pelo con fuerza, se había vestido con varias capas de ropa, tal y como se le había indicado, y solo llevaba lo imprescindible en una pequeña mochila. Marcus se dirigió a un rincón de la cabaña que parecía normal, pero que ocultaba su vía de escape. Una estrecha entrada a un túnel, construida en los cimientos, oculta detrás de una sección de pared extraíble. La cabaña original tenía un sótano, explicó, quitando el panel. Lo amplié. Es una póliza de seguro para esta situación exacta. El paso era estrecho, pero transitable. Marcus fue primero, pasando de su silla de ruedas a una plataforma baja con ruedas que había construido específicamente para el túnel. Sarah le siguió, encorvada para proteger a Emma, con movimientos lentos pero más firmes de lo que ambos esperaban. Salieron a 50 metros de la cabaña, ocultos por una depresión natural y una espesa maleza. Desde ese punto estratégico, podían ver a dos hombres vigilando la entrada principal de la cabaña. Sin saber que su presa había escapado, Marcus recuperó una silla de ruedas plegable que había escondido a la salida del túnel. Era un modelo ligero todoterreno con ruedas de gran tamaño y estructura reforzada. La ingeniería era impresionante. Cada componente estaba diseñado para moverse silenciosamente por terrenos irregulares. He diseñado equipos de movilidad antes, susurró, trasladándose con eficiencia y destreza. Este prototipo nunca llegó a producirse. Avanzaron con cautela en la oscuridad creciente, con Marcus a la cabeza, seleccionando cada camino con precisión táctica. Cuando el terreno se volvía demasiado accidentado para las ruedas, pasaba a arrastrarse de forma modificada, impulsándose con la fuerza de la parte superior del cuerpo, mientras unas ortesis especiales le protegían las piernas. Sarah le seguía, asombrada por su adaptación a la naturaleza. Lo que para la mayoría habrían sido obstáculos insuperables, para él no eran más que retos que hacía tiempo había resuelto con ingenio y determinación. Llegaron al lecho del arroyo que Marcus había identificado. El nivel del agua era lo suficientemente bajo como para proporcionar un camino natural, mientras que el suave gorgoteo enmascaraba sus sonidos. El agua fría entumeció los pies de Sarah, pero ella agradeció la sensación, utilizándola para mantenerse alerta a pesar de su agotamiento. Emma se movía de vez en cuando, pero permanecía notablemente tranquila, calmada por la proximidad del latido del corazón de su madre y el suave movimiento de su avance. Cuando se detuvieron para que Sarah descansara, Marcus examinó a la niña con minuciosidad profesional y asintió con la cabeza al ver que su estado era estable. Es muy resistente, observó. Buena señal. Ha salido a su padrino, respondió Sarah sin pensar. Marcus levantó la vista bruscamente y algo vulnerable se reflejó en su rostro antes de desaparecer tras su habitual reserva. No dijo nada, pero tocó brevemente la pequeña mano de Emma antes de volver a sus cálculos de navegación. Continuaron durante toda la noche, avanzando más lentamente de lo previsto, pero de forma constante. En 2 ocasiones detectaron y persiguieron voces lejanas, con los haces de luz de las linternas atravesando la oscuridad. Pero el profundo conocimiento del terreno por parte de Marcus les permitió evadir la detección en ambas ocasiones. El amanecer los encontró al pie de una cresta empinada, la sección más difícil de su viaje. Por encima de ellos se alzaba una pared rocosa casi vertical, que parecía imposible de escalar para alguien en la condición de Marcus. «Descansaremos aquí», decidió, señalando un saliente protegido. «Necesitamos luz diurna para la siguiente sección». Sarah se dejó caer agradecida al suelo, con los músculos temblando de fatiga. Desprendió con cuidado a Emma del portabebés
y la acunó mientras Marcus preparaba una comida escasa pero sustanciosa con sus provisiones. ¿Cómo lo haremos?, preguntó ella, señalando con la cabeza la imponente pared del acantilado. Marcus siguió su mirada. Hay una ruta menos vertical de lo que parece desde este ángulo. Ya lo he hecho antes con la silla de ruedas. No, su expresión era indescifrable. Una técnica diferente para esta sección. Se quitó las ortesis de las piernas, las dejó a un lado y sacó de su mochila equipo especializado para escalar, arneses modificados, ascensores manuales, poleas compactas. El sistema era ingenioso, diseñado para maximizar la fuerza de la parte superior del cuerpo mientras se aseguraba la parte inferior. «Vas a escalar eso». Sarah no pudo ocultar la incredulidad en su voz. Los dos. Empezó a ajustarle el arnés. «Yo iré primero. Coloca los anclajes. Tú seguirás con Emma». La forma natural con la que presentó este plan, aparentemente imposible, no dejaba lugar a dudas. Sarah lo observó mientras preparaba el equipo con absoluta confianza, preguntándose, no por primera vez, qué fuerzas habían moldeado a este hombre extraordinario. «Marcus», dijo en voz baja, «si no lo conseguimos, lo haremos». Él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «Confía en el plan, confía en tu fuerza y en la tuya». Algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios. 7 años en estas montañas aún no han fallado. Esa simple afirmación lo decía todo. Orgullo sin arrogancia. Confianza nacida de la necesidad, la dignidad tranquila de un hombre que se había reconstruido a sí mismo en la naturaleza salvaje. Mientras descansaban, Emma se despertó mientras Marcus vigilaba, sin perder nunca la alerta a pesar del agotamiento. «Siguen siguiéndonos», observó, al ver un movimiento lejano a través de un monocular compacto. «Pero han perdido nuestro rastro. Han tomado la cresta equivocada. Les llevamos ventaja», dijo Sarah, con esperanza filtrándose a través de su fatiga. «Por ahora no podemos desperdiciarla». Marcus volvió a sus preparativos, moviendo los dedos con precisión experta sobre los mosquetones y la cuerda. 2 horas más y luego escalaríamos. La estación de guardabosques apareció entre los árboles como un espejismo, con su revestimiento de tablillas desgastadas, brillando bajo el sol de la tarde. Sarah casi lloró al verla. Después de 2 días de viaje agotador, innumerables encuentros cercanos con sus perseguidores y las necesidades cada vez más urgentes de la recién nacida Emma, la civilización nunca le había parecido tan hermosa. Marcus inspeccionó el pequeño claro con precisión táctica. No había vehículos. La estación estacional estaría desierta hasta el mes siguiente. Pero dijiste que había equipo de comunicación, un sistema satelital de emergencia, autoalimentado. Se acomodó en la silla de ruedas, que había sufrido daños durante su angustiante ascenso por la cresta. «Tenemos que movernos rápido. Todavía están detrás de nosotros». Se acercaron con cautela. La estación estaba cerrada, pero cedió fácilmente a la mano experta de Marcus con las sencillas herramientas que llevaba. El interior era básico pero funcional, con un escritorio con equipo de radio, suministros de emergencia y un pequeño generador. Marcus se dirigió directamente al panel de comunicaciones y lo encendió con movimientos eficientes. La batería de reserva aún funcionaba, observó con alivio. Mientras él establecía contacto con las autoridades, Sarah se ocupó de Emma. La pequeña había demostrado una resistencia notable durante todo el viaje, pero ahora se inquietaba con creciente urgencia, sintiendo el cambio en sus circunstancias. «No pasa nada, pequeña», la tranquilizó Sarah. «Lo hemos conseguido. Ahora estamos a salvo». «Todavía no», advirtió Marcus, levantando la vista de la radio. «La ayuda está en camino, pero tardará al menos 2 horas. Es un helicóptero del Centro de Mando Regional». Un ruido en el exterior los dejó a ambos paralizados. El inconfundible crujir de botas sobre grava. Marcus se movió con silenciosa rapidez, apagando las luces interiores y colocándose junto a la ventana. «Han seguido nuestro rastro», susurró sin sorpresa. 2 hombres, Barton y otro más. Sarah abrazó a Emma con fuerza, con el corazón acelerado. «Después de todo, no podemos perder ahora. No lo haremos». La voz de Marcus transmitía una convicción absoluta. Cogió su mochila y sacó un pequeño dispositivo metálico que Sarah no había visto antes, una póliza de seguro que había guardado para el momento adecuado. Afuera los hombres se acercaban con cautelosa confianza.
Sacaron sus armas a través del estrecho hueco de la ventana. Sarah pudo ver a Barton haciendo señas a su compañero para que diera la vuelta. No hay más huida. ¡Alto!, gritó Barton. Se acabó el juego. Salgan y traigan las pruebas. Quizás dejemos ir a la mujer y al niño. Marcus ignoró la burla, concentrado en el dispositivo que tenía en las manos. Era una especie de detonador remoto. Captó la mirada interrogativa de Sarah. La alarma perimetral de mi cabaña. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La modifiqué hace años. No es solo una alarma, es un amplificador de señal. Sarah lo comprendió. La prueba, asintió Marcus, acaba de transmitirse a todas las fuerzas del orden dentro del alcance, junto con nuestras coordenadas GPS y una llamada de socorro. La puerta se abrió de golpe y Barton apareció en el umbral, con el rifle levantado y las manos a la vista. Marcus obedeció con deliberada lentitud. Sarah protegió a Emma con su cuerpo, preparada para lo peor. La prueba ya no está, Barton, dijo Marcus con calma. Ya se ha transmitido. Se acabó. Mientes. Pero la incertidumbre brilló en los ojos de Barton. Comprueba tu teléfono. Marcus señaló con la cabeza el dispositivo que Barton llevaba en el cinturón. Debería estar iluminándose en este momento. Todas las agencias en un radio de 160 kilómetros acaban de recibir documentación detallada de tu operación. Caras, fechas, ubicaciones. Como si fuera una señal, el teléfono de Barton comenzó a vibrar con alertas entrantes. Su expresión se endureció, pasando de la duda a la ira. Quietos, todos. El lejano zumbido de los rotores de un helicóptero rompió la tensión. Barton levantó la cabeza de golpe, registrando la proximidad de la aeronave. Equipo de respuesta táctica, dijo Marcus en tono conversacional. Por el sonido, están a 4 minutos. Durante un momento de suspense, el dedo de Barton se tensó sobre el gatillo. La ira luchaba con el instinto de supervivencia. Entonces, con un murmullo de maldición, retrocedió hacia la puerta. Esto no ha terminado. Sí, respondió Marcus simplemente. Se acabó. Barton huyó hacia el bosque, gritando a su compañera. El ruido del helicóptero se hizo más fuerte, y los focos ya barrían las crestas cercanas. Marcus se acercó a Sarah y comprobó que Emma estuviera bien con manos delicadas. ¿Estáis bien las dos? Sarah asintió con lágrimas de alivio corriéndole por las mejillas. Por tu culpa, todo esto, por tu culpa. Él apartó la mirada, incómodo con su gratitud. Tú hiciste la parte difícil, mantenerla a salvo. Lo hicimos juntos, corrigió ella, tomando su mano. Tras un momento de vacilación, él aceptó su contacto. Se sentaron en un silencio cómplice, mientras el helicóptero sobrevolaba sus cabezas, con los focos iluminando el claro. La promesa de seguridad descendía desde las alturas. 3 meses después, Sarah estaba de pie en el porche de una pequeña cabaña recién construida. Era un lugar diferente, pero las mismas montañas, al que se accedía por una carretera sinuosa, con puertas más anchas y rampas integradas a la perfección en su diseño. Dentro, Marcus estaba sentado con Emma en su regazo, leyendo en silencio una guía de naturaleza. La niña lo miraba con total confianza. Sus diminutos dedos agarraban la llave de la cabaña que él le había dado como juguete improvisado, un símbolo del lugar que había cambiado la vida de todos ellos. «¡Listo!», gritó Sarah. Marcus levantó la vista y la perpetua cautela de su expresión fue sustituida por algo nuevo, tal vez un sentimiento de pertenencia o de paz. «Listo», respondió, y se acercó a ella en silla de ruedas para reunirse con ella bajo la luz del sol.